ustedes. Bienvenida para ti. Bueno, el tema que vamos a estudiar o esta materia que vamos a estudiar es muy interesante. Tenemos siempre en los temas que tienen que ver con la escatología, las tendencias que tenemos nosotros o que tienen la mayoría, no quisiera pensar por ustedes, es evadir estos temas. Uno, dos, estudiarlos de manera muy superficialmente. La tercera postura es cuestionar y criticar. Y yo abogo más por una postura de equilibrio y de estudio bíblico que podamos hacer responsablemente una mejor interpretación al texto bíblico de un tema tan importante como es este. Entonces, bueno, vamos a mirar. Tengo dos presentaciones hoy y traigo como tres presentaciones, pero voy a hacer dos y voy a dejar las otras para la semana que sigue de manera que podamos avanzar semanalmente. Pero voy a compartirles pantalla aquí. eh, Vamos a mirar un resumen del capítulo uno del libro de eh, Anthony. Anthony. Ya. Muy bien. Cuando nosotros miramos, voy a ponerlo aquí para poder verla. Cuando nosotros vemos a... Perdón, doctor Parra, ¿puede hacer la presentación más grande? Oh, sí, claro. Sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ok, gracias a ti, Rebeca, por decirme. Mm, Bueno, vamos a hacer primero un resumen, la expectativa escatológica del reino en el Antiguo Testamento. Quisiera comenzar con algo interesante y es que cuando nosotros miremos a Dios o miramos a Dios, podemos acercarnos a Él y verlo de muchas maneras. Verlo como un padre y cada uno tiene una forma de ver a Dios. Verlo como un padre, como un pastor y mayormente está asociado a la necesidad del ser humano y también está asociado a la experiencia que haya tenido con el Señor. El pueblo de Israel, por eso tenían tantos nombres para Dios: Yahvé, Jireh, Sidekenu, eh, Shalom, muchos nombres, Nisi, y cada nombre representaba una identificación de la persona con lo que Dios hizo en su vida. Por ejemplo, cuando Abraham Dios le proveyó el cordero, él dijo: Jehová Jireh, Dios proveerá. En Génesis 15, Dios se aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Shaddai, el Dios de los pechos, el Dios del Padre. Entonces, como usted mira a Dios, por ejemplo, ver a Dios como Padre, hay una figura que personalmente me llama mucho la atención, es ver a Dios como pastor. Y normalmente casi siempre vemos a Dios en esas áreas: el proveedor, el sanador. Vemos a Dios como pastor, como padre, como amigo, como guerrero también, como guerrero. Pero también ver esta otra fase o faceta de Dios es muy interesante, porque es ver a Dios como rey. Esta dimensión de ver a Dios como rey es una invitación bíblica y teológica a descubrir al Dios que, que gobierna, que es soberano. En la clase de teología discutimos dos perspectivas teológicas en la cual se cierne mayormente la discusión teológica. Una tenía que ver con el calvinismo y la otra con el arminianismo. Sin embargo, ambas corrientes teológicas creen en la soberanía de Dios y dedujimos y concluimos que nosotros creemos en la soberanía de Dios también. Y cuando hablamos de Dios como rey es muy importante. Yo quiero invitarlos a que ustedes vean a Dios como rey, al Señor como rey. Entonces vamos a mirarlo. En el Antiguo Testamento hay una línea de profunda expectativa escatológica, la llegada del reino de Dios. Y ese reino se entendía como un acontecimiento real, concreto, terrenal y también
inseparable de la venida del Mesías. Y para los autores del Antiguo Testamento, el Mesías y reino son una misma realidad. Cuando el Mesías venga, Él es la esperanza de ellos y es la esperanza de nosotros. Establecerá un reino visible en la tierra. Entonces hay 7 aspectos que el autor nos presenta en este capítulo, que ustedes lo leyeron. Uno es el Redentor venidero. Dos, un futuro reino de Dios. Tres, un nuevo pacto. Cuatro, la restauración de Israel. Quinto, el derramamiento del Espíritu Santo. Sexto, el día del Señor. Y séptimo, cielo nuevo y tierra nueva. Esta es como visión teológica del Antiguo Testamento, escatológica, perdón, del Antiguo Testamento, de cómo la presenta el autor. Y estos 7 elementos están presentes en el Antiguo Testamento de una manera muy clara. Y es importante que la remarquemos siempre, lo tengamos claro. Luego de esto, el otro aspecto, vamos a mirarlos uno por uno y vamos a hacer una lectura, vamos a ayudarnos mutuamente. Voy a pedir al pastor Felipe que lea un redentor venidero, por favor. Su micrófono, pastor Felipe. Un rey venidero. La esperanza comienza en Génesis 3:15, donde se anuncia la simiente que aplastará a la serpiente. A partir de allí, el Antiguo Testamento desarrolla una línea mesiánica. Simiente de Abraham, Génesis 22:18. De la tribu de Judá, Génesis 49:10. Descendiente de David, segunda de Samuel 7, del 12 al 13. El Mesías también cumpliría 3 oficios esperados por Israel: profeta en Deuteronomio 18:15, sacerdote en el Salmo 110:4, rey en Zacarías 9:9. Además sería siervo sufriente en Isaías 52:53, hijo del hombre con dominio eterno, Daniel 7, del 13 al 14. El Antiguo Testamento veía su venida como un solo evento que traería bendición para Israel y juicio para sus enemigos. El Nuevo Testamento revelará que esta obra ocurre en 2 etapas: primera venida, bendición, y segunda venida, juicio. Muy bien, entonces aquí tenemos una línea de tiempo del entendimiento de lo que es el Redentor venidero. El punto de partida en los cuales todos los teólogos, o bueno, gran mayoría, me refiero a los teólogos en estas 3 perspectivas que presenta el autor, están de acuerdo que Génesis 3:15 es como se llama, como la madre de las promesas. Y es una profecía, una anticipación profética extraordinaria donde la serpiente heriría a la simiente en el calcañar, en el talón, pero la simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Y esa, para los que consideramos la interpretación del Génesis y le damos un valor a esa expresión literal, consideramos que esa es la primera revelación y anticipación de lo que era la muerte, sacrificio de Cristo en la cruz, pero sobre todo la victoria sobre Satanás. La victoria sobre Satanás. Es importante recordar que Dios, cuando crea al hombre, le da autoridad, le da dominio. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios le dijo al hombre que sería para gobernar, sojuzgar y enseñorear. Esas expresiones verbales o esos verbos que usa el Génesis es una expresión de gobierno, de autoridad. Y cuando Dios le da esto al hombre, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, Dios los bendijo. Dios crea al hombre a su imagen, varón y hembra, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Estas acciones tenía que hacer al hombre, Adán. Iba a señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es gobierno, esto es autoridad. Bueno, y ahora, ¿qué pasó con ese gobierno y esa autoridad? Cuando Satanás
somete a Eva y a Adán a la tentación, ellos ceden a la tentación, pero no solamente es una tentación cualquiera, fue el derecho legal que ellos se dieron. Y ese derecho legal sencillamente le dio todo a Satanás. De ahí en adelante, lo que era el derecho de ser, de gobernar, el derecho de ser rey, de ser señor, pues lo perdió, completamente lo perdió. Y Satanás se quedó con el derecho legal. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Satanás o el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto en Mateo 4, una de las cosas que le dice Satanás al Señor es que todos esos reinos Él se los va a dar si postrado le adorare. Y es muy importante que ustedes puedan entender, que lo puedan recordar, más que generar una discusión. Este es un principio bien importante que es bueno que ustedes lo manejen. Mateo 4, si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, allí donde están, ustedes van a encontrar que Satanás le dice al Señor, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará y nada te pasará. Versículo número 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. De dónde saca? Bueno, Satanás tiene de dónde sacar muchas cosas, pero ¿de dónde sacó eso él? Todo esto te daré. ¿Quién se lo había dado a él? Bueno, a él se lo dio a Adán, cuando sencillamente perdió el derecho legal a través del pecado. En ese momento, todo el reino que Dios le había dado, la autoridad de gobernar, señorear, sojuzgar, el hombre tenía esa autoridad. Al pecar, se dio ese derecho legal. Y a partir de ese momento, Satanás se queda con el derecho legal. Y por eso cuando el Señor es tentado, Satanás se lo ofrece, le dice, mira, todo esto te lo voy a dar a ti. La única condición es que postrado me adoraras. Ahora, cuando Jesús comenzó a predicar, eso lo veremos la próxima semana, comenzó a hablar del reino, el evangelio del reino. Vamos a mirar un poquito, no sé si Jafar puede leer, esperando un futuro reino de Dios. ¿Jafar puede leerlo? ¿No? ¿Tú, Pati, puedes leerlo? Pati, tampoco. Kenia, ¿tú? Esperando un futuro reino de Dios. Israel entendía que Dios ya reinaba, pero esperaban un día en que su gobierno sería plenamente visible en la tierra. Ujú. Textos claves. Deuteronomio 33:5, Dios reina en Jesurún. Salmo 29:10, Dios reina eternamente. Daniel 2:44, Dios establecerá un reino indestructible. Daniel 7:14, el Hijo del Hombre recibe dominio eterno. Este reino sería un gobierno real, definitivo y universal. Muy bien. Esta es la forma como el pueblo de Israel ve a Dios como rey. Vamos a mirar el tercer aspecto. El tercero es esperando un nuevo pacto. Pati, ¿puedes leer? Pati. Bueno, creo que no me ve. Israel entendía que Dios ya reinaba. Perdón, el tercero es, los profetas anunciaron que Dios establecería un nuevo pacto distinto al pacto mesiánico. Y aquí hay tres evidencias bíblicas. Uno de esos profetas, el ¿Me que más escuchan? habló, perdón. Bueno, Pati, lee el siguiente. ¿Me escuchas, Pati, bien? Eh, Jeremías 31, nos habla de que Dios dijo que él iría a establecer un nuevo pacto con la nación de Judá. Y ese pacto lo iría a establecer en el corazón. Ese nuevo pacto en el libro de Hebreos 8, del 8 al 12, lo identifica
cómo o lo identifica con Cristo. Ese nuevo pacto al que hacía alusión el profeta Jeremías en el Nuevo Testamento, lo entendemos como Cristo. Cristo es ese nuevo pacto en nosotros. Y 1 Corintios 11:25, Jesús declara que su sangre inaugura el nuevo pacto. Entonces, hemos visto tres cosas hasta ahora del reino, del concepto escatológico en el Antiguo Testamento. El Redentor venidero, todo lo que apuntaba a Cristo. Dos, esperando un futuro reino de Dios, como lo veían los hebreos. Tres, esperando un nuevo pacto. Estamos viendo lo que es la escatología del Antiguo Testamento. Hermanos queridos, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de eventos futuros. Pero la visión que nos presenta a Anthony en esta teología es interesante. Yo estoy de acuerdo con él en algunas posturas. Y es que la escatología no solamente la vamos a mirar nosotros como la ciencia bíblica que estudia los eventos que están por venir. Y en eso estamos de acuerdo. Sino que también la escatología estudia los eventos que ya pasaron. Ahora, los estudia no como un hecho histórico, sino cuando fueron una profecía en el Antiguo Testamento, fue escatológico en ese momento. Ahora, esas profecías que ya se cumplieron son las que se llama escatología realizada, porque ya eso se cumplió. Y hay una parte de la escatología que son los eventos futuros, los eventos que no se han cumplido. Los que hemos visto hasta ahora, pues ya se han cumplido, obviamente. Ahora, la cuarta aspecto de la escatología del Antiguo Testamento es la restauración de Israel. Y bueno, Kenny, si puedes ayudarme a leer, no sé si ya Pati puede leer. Bueno, Kenny, me ayudas tú entonces. Voy. Históricamente, Israel se dividió en dos reinos y las 12 tribus nunca volvieron a reunirse completamente. Por eso los profetas anunciaban una restauración total. Jeremías 23, 3 al 4. Reunificación del rebaño bajo pastores fieles. Isaías 11, perdón, del 1 al 12. Un segundo éxodo y restauración nacional. La Bueno, restauración incluía unidad, justicia y renovación espiritual. muy importante, nosotros sabemos que el reino fue dividido cuando su hijo, el hijo de Salomón, Roboán, asumió el mandato debido al pecado de él. Dios no lo hizo durante el reinado de Salomón porque le prometió que no lo haría por amor a David, su padre. Pero lo sentenció y le dijo que bajo el reinado de su hijo, el reino se dividía en dos. Y el reino se dividió en dos. 10 tribus se van al sur y 2 tribus se van al norte. El reino que se va al norte prácticamente desaparecieron. Esa población, esas 2 tribus prácticamente desaparecen. Son sitiados, invadidos, saqueados por los asirios y pocos quedaron. Los que quedaron se fueron al sur. Imagínense al país de ustedes o a nuestro país que se divide en dos. Una parte, 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van, perdón, 10 tribus se van al sur y 2 tribus se van al norte. Entonces viene la primera oleada para saquear la nación y se llevan a los de la tribu del norte. Quedan algunos que emigran hacia el sur, no muchos, pero sí quedan algunos. Y luego, más o menos después, como en el año 500 y tanto, 520 por ahí, entonces Judá es invadida, es saqueada, el reino del sur, y son llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Esa nación, el profeta Jeremías anuncia que ellos van a regresar otra vez a la tierra, y así se cumple bajo el reinado de Ciro. Él da la orden de que pueden volver a regresar y comienzan a reconstruir los muros con Nehemías. El templo también lo comienzan a reconstruir con Esdras y con Zorobabel y con Salatiel durante el ministerio de los profetas Ageo y Zacarías. Ahora, ¿qué pasó ahí? Esta profecía de la que estamos viendo acá, de Jeremías 23 e Isaías 11, es la profecía de la unificación de todos ellos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Es algo que todavía no se ha cumplido.
está en progreso, pero la profecía es de que ellos serán reunificados como un solo rebaño, ya no más reino del norte y reino del sur, sino como un solo rebaño. Y en Isaías 11, 1 al 12 se conoce como un segundo éxodo porque es como el anuncio de la restauración nacional de Israel. En progreso, pero todavía no al 100%. Pero esa es parte de la profecía que está en progreso. La otro escatológico, estamos viendo como los eventos escatológicos del Antiguo Testamento. Otro evento escatológico del Antiguo Testamento muy importante es el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese fue anunciado, los profetas anunciaron un futuro derramamiento del Espíritu Santo. Lo anunció el profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Y esa profecía, si ustedes la revisan después con calma, ustedes verán que esa profecía se cumplió en Hechos capítulo 2, pero esa profecía no está cumplida completamente. Hechos 2 nos muestra a nosotros una buena parte del cumplimiento de esa profecía. Si pueden ver a Joel, porque la parte que no está completa, o que falta, es la parte donde dice que habrán señales en el cielo, habrá fuego, cosas que de alguna manera apuntan hacia un evento futuro que todavía no ha ocurrido. Pero el derramamiento del Espíritu Santo sí ocurrió en Hechos capítulo 2. Entonces, es importante que nosotros podamos ver, voy a buscarlo acá, dice que Hechos capítulo 2, versículo, perdón, Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto, el versículo 30, esta parte de la profecía no se ha cumplido y esa no es una escatología realizada, sino está por suceder. Y este pasaje que va de Joel 2:28 hasta el 31, pareciera, o hasta el 32, pareciera que tiene dos componentes escatológicos. El derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió en Hechos 2 y el evento futuro que se va a cumplir en un tiempo cercano cuando así Dios lo diga. ¿Cuál será? Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación. Entonces, esa profecía tiene una parte que se cumplió y una parte que no se ha cumplido y que parece que son dos eventos que están en una misma profecía. Bueno, eso es entonces en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. El otro tema escatológico del Antiguo Testamento es el día del Señor. Pati, ahora sí puedes leer. Vamos a intentar una última vez, Pati. Solo quita el off del micrófono. Quita el off del micrófono. Sí, Bueno, ya, si no, ahora ok. sí, Adelante, Pati. ahora sí. Gracias. Esperando el día del Señor. El día del Señor era entendido como un día de juicio contra los enemigos de Dios y un día de salvación para el remanente fiel. Textos claves, Abdías 1:15, habla sobre el juicio sobre las naciones. Isaías 13:6 al 22 habla de destrucción de Babilonia. Amós 5:18 habla de la advertencia, será oscuridad para los impíos. Joel 2:22 habla salvación para los que invoquen al Señor. Y Malaquías 4, de 2 y el 5 habla sobre juicio y sanidad y anuncio de Elías. El día del Señor combina juicio, restauración y revelación del reino. Entonces, este es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento. Obviamente que esto es un evento futuro, escatológico, que todavía en gran parte no se ha cumplido. Y el día del Señor es entendido entonces como con dos elementos. Uno,
día de juicio contra los enemigos de Dios, pero también un día de salvación para el remanente fiel. Y hay evidencias en estos textos bíblicos que están en pantalla de cómo el día del Señor tiene esos dos componentes: juicio a las naciones, pero por ejemplo, Amós dice que también el día del Señor será algo grandioso, será algo bueno. O sea, para unos va a ser juicio, pero para los elegidos, en este caso, cuando digo elegido, no me refiero al concepto calvinista, me refiero para los que están en el Señor. El día del Señor va a ser un día el día de la manifestación del Señor. Y obviamente que este día del Señor no se refiere a un evento aislado o a un evento que ha ocurrido en el pasado, sino es algo que todavía estamos y esperamos que va a ocurrir. Entonces, esta es la sexta, digamos, como el sexto aspecto de la escatología o de los eventos que todavía no se han cumplido. Y este, obviamente, que tampoco. Es el séptimo. Kenia, puede leer este. Aunque el Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Sí, ese es. Nos enseña explícitamente un milenio como Apocalipsis 20, sí anuncia una renovación total de la creación. Isaías 65:17, cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 66:22, permanencia eterna del pueblo de Dios. Isaías 11:32-35, transformación de la naturaleza, paz universal. Se enfatiza que el premilenialismo lee el milenio en estos textos, pero en el Antiguo Testamento no lo enseña directamente. Bueno, aquí ya comenzamos a ver y es importante que lo podamos nosotros manejar, y es mi tarea también como profesor, presentarles los dos puntos de vista o tres puntos de vista con respecto al reino de Dios y con respecto a lo escatológico. El libro que estamos estudiando, o el autor que estamos estudiando, como él lo dice en la introducción o el prefacio, se va a circunscribir hacia la postura amilenialista. Ellos van a creer pues que el reino milenial no es literal. La otra postura, que es la premilenialista, donde se suscriben gran parte de nuestras iglesias, cree o creemos, al menos yo también creo eso, que el reino milenial es literal y que ese texto de Isaías es un anticipo al milenio. Obviamente que el texto de Isaías no lo dice así. Podemos buscarlo en Isaías 65, pero es un texto que apunta a algo que no ha ocurrido y algo que va a ocurrir. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de llanto. No habrá más allí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque soy linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, la postura amilenialista piensa que esto no se refiere al milenio, y la postura premilenialista considera y consideramos que este es un anticipo a lo que va a ser el reino milenial. Entonces, es bueno que desde ya, desde esta primera clase, ustedes puedan manejar estos dos conceptos. Y mi tarea también con profesores es ponerle, tanto en los libros
como en la clase para que ustedes puedan ver dos puntos de vista. Ahora avanzamos. Si me da tiempo les pongo otra presentación, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Los judíos, vamos a mirar un poquito el desarrollo histórico, vamos a ir más rápido con esto. Kenia, ¿puedes leerlo más rápido? El desarrollo histórico completo. Los judíos inicialmente veían a Yahvé como un Dios territorial, pero con el tiempo entendieron que Dios gobierna sobre todas las naciones. Existe un reino espiritual del mal en conflicto con Dios. El reino de Dios sería revelado plenamente en el futuro. Los profetas anunciaron juicio a las naciones, paz universal, derrota del mal y exaltación del reino de Dios. Durante el periodo del Segundo Templo, oraciones como el Kadish expresaban esta esperanza, que Él establezca su reino durante tu vida. Ujú. Bueno, eso nos recuerda a la oración de Jesús en el Padre Nuestro. La siguiente que tenemos, Patti, ¿puedes leerlo? El rey profético, problema, promesa y Ya. profecía. Prefacio. El origen del reino. Dios siempre ha sido rey. Su trono está en los cielos. Salmo 103, 19 al 22. El reino de Satanás surge por su rebelión. Isaías 14, 28. El hombre recibe dominio sobre la tierra. Génesis 1, 26 al 28. Problema. La caída. Adán rompe el pacto de obra. El hombre queda perdido y la tierra cae bajo dominio de las tinieblas. Satanás obtiene autoridad sobre el mundo caído. Colosenses 1:3 y Efesios 2 del 1 al 3. Promesa, el Redentor. Génesis 3:15 anuncia al que aplastará la cabeza de la serpiente. Este Redentor será profeta, sacerdote y rey. Ujú. Sigue, por favor, Kenny. Profecía del reino venidero. El centro no se apartará de Judá. Génesis 49:10. Israel será un reino de sacerdotes. Éxodo 19, el 3 al 6. Dios establece a su rey en Sión. Salmo 2. El Mesías reinará eternamente. Isaías 9, del 6 al 7 y Jeremías 23:5. Daniel 2 y 7 anuncian un reino indestructible. La iglesia participa en someter todas las cosas al rey. Hebreos 2:8. Bueno, esto, como lo expliqué hace un momento, cuando leemos Efesios 2, del 1 al 2, les expliqué que cuando Adán peca, Dios le había dado al hombre el gobierno, la autoridad. Y al Adán ceder el derecho legal, Satanás toma el derecho legal y completamente el hombre queda a merced del reino de las tinieblas. Pablo dice en Efesios 2, el apóstol Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces podemos ver que, que aquí el texto nos dice que el príncipe de la potestad del aire, el gobierno sobre el mundo espiritual, sobre todo el mundo, es un derecho legal que Satanás, el hombre se lo dio, el hombre se lo dio cuando peca. Y es importante entender que cada vez que el hombre peca o la mujer peca, le da el derecho legal a Satanás. Y él, pues, se lo dio y tuvo el derecho legal hasta que Cristo en la cruz y en la muerte, pues vence. Y no lo vemos completamente hoy, pero sí, el Señor Jesucristo es nuestro Rey y el Señor. Y estas son las profecías. El cetro no se apartará de Judá, Israel será un reino sacerdote, Dios establece su rey en Sión, el Mesías reinará eternamente. Daniel 2 y 7 anuncian un reino indestructible y la iglesia participará en someter todas las cosas al rey. Hebreos 2:8. Bueno, conclusión a esta primera parte. Pati, léalo, por favor, como una conclusión. Conclusión. El Antiguo Testamento presenta una visión coherente y progresiva del reino de Dios. Comienza con la promesa de un redentor, se desarrolla en la historia de Israel, es anunciado por los profetas, incluyendo juicio, restauración, pacto, espíritu y renovación cósmica, y culmina en un reino eterno, universal e indestructible.
El reino no es un concepto aislado, es el eje que conecta la historia, la profecía y la redención. Bueno, eso es muy importante. El reino es un concepto que conecta la historia, la profecía y la redención. Entonces, para entenderlo bien como una línea de tiempo, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel entendía la escatología y esperaban o esperan un rey, esperaban un rey. Y eso para ellos era la escatología, los eventos por venir. Ya con la venida de Cristo, muchas de esas profecías se han cumplido, pero muchas todavía faltan por cumplirse. Ahora, quiero presentarles rápidamente, para que tengan otra idea también, a ver si me da un poquito de tiempo, a ver si puedo. Solo quiero mostrarles para que puedan tener también una visión de... Vamos a ver si esta es muy rápido. Sí, esta es una perspectiva para que ustedes tengan como las dos escuelas. No sé si lo logran ver ahí. Esto lo voy a dar una lectura rápida. Les Sí, voy a compartir este material en el grupo, que lo puedan ver. Esto es Se para ve que ustedes chiquito. tengan, ¿perdón? Se ve muy chiquito el texto, profe. Sí, no sé cómo ampliarlo, Rebeca. Buena esa, pero ya sabré que para la próxima. Esta no. en Bueno, el, se lo voy a compartir ¿cómo se llama? En el grupo para que lo lean, lo tengan adicional. Lo que quería mostrarles de esto, sí, lo tengo que trabajar mejor. Se lo prometo que lo trabajaré mejor, se lo pasaré para que lo puedan entender mejor. ¿Está bien? Lo que quiero Pero, mostrar, profe, sí, pero igual se lee el contenido, o sea, se ve chiquito, pero o si se lo leen. lee. Sí. Bueno, lo que quería ver con esto es que ustedes tenemos una perspectiva de el autor Anthony, que hay tres enfoques que vimos en la clase que ustedes trabajaron esta semana. Está la parte amilenianista, que es la que estamos trabajando con el autor Anthony, y está la premilenialista, que es la que considera la perspectiva dispensacionalista, que mayormente las iglesias pentecostales y muchas otras iglesias están ahí. Entonces, en esta postura, la dispensacionalista, que gran parte de las iglesias cuadrangular, asambleas de Dios, bautistas, no todas las bautistas, pero muchas iglesias, se suscriben a este punto de teología, ven el reino de Dios o vemos el reino de Dios como el reino universal y el reino mesiánico. Voy a ir muy rápido con esto, pero luego ven el reino davídico y la profecía está en 2 Samuel 7:16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Y luego el reino mesiánico, eh, los profetas anunciaron un reino futuro gobernado por el Mesías, que tiene características como la justicia, la paz, la santidad y la restauración. La diferencia entre el dispensacionalismo y la amilanista, muy marcada, es que el premilenista ve el reino de Dios como algo futuro, como algo futuro. Creo que esa es una clave que ustedes pueden marcarla allí. Eso es una de las cosas muy importantes. El amilenianista ve el reino de Dios como el aquí, el ahora y el todavía no. Es decir, la escatología realizada son todos aquellos eventos que ya se cumplieron y los que faltan por cumplirse, pero que el reino de Dios ya está presente. La teología dispensacionalista cree que el reino de Dios es futuro, que va a ocurrir totalmente cuando Cristo comience, cuando Cristo reine, cuando Cristo venga a reinar. Eh, la dispensacionalista ve una diferencia marcada entre Israel y el reino de Dios, o entre Israel y la iglesia. La dispensacionalista separa lo que es Israel y lo que es la iglesia. En el caso de el otro aspecto importante para el dispensacionalista es el reino milenial
Y para este punto de vista teológico, el reino milenial lleva esta línea de tiempo. Ocurre así. La iglesia es levantada, viene la tribulación, la segunda venida de Cristo y luego viene el milenio. Y para esta confesión teológica, el reino milenial es literal. Ahora, vamos a ver si puedo verlo y si no, se lo voy a deber porque no lo puedo mostrarle. Es la comparación. Mm, sí, se la voy a presentar mejor en la próxima porque no la hice bien. La estoy haciendo yo mismo esta tarde, que falla. Se las debo. No soy bueno. Tranquilo, Yo profe. tengo mi gente que me ayuda mucho, Roxana, y un hijo mío que me ayuda con la presentación. Pero en la presentación de físico la van a ver bien. Pero déjenme decirles esto, para que lo lleven claro, lo noten. Quiero que esto quede claro. La postura amilerianista, que es la que presenta el autor Anthony, es el reino de Dios. Ya está entre nosotros. Parte de la profecía ya se han cumplido y mucho del reino de Dios se va a cumplir. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en este autor, en todo el libro, ustedes lo van a ver, en todo el libro lo van a ver, que muchas de las cosas que él va a plantear todavía faltan por cumplirse, pero para él ya el reino de Dios está con nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, hay una tercera corriente que es importante y yo me inclino más por esa tercera corriente del dispensacionalismo, que es el dispensacionalismo progresivo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el dispensacionalismo progresivo ha comenzado más a partir del siglo XX para acá con ciertas revisiones teológicas. Y una de esas revisiones interesantes es esta, con la cual estoy de acuerdo yo con este autor. No en todo, pero en eso sí. Que el reino de Dios ya está presente. Yo creo que ya está presente, porque Jesús lo enseñó. Que Juan el Bautista predicó el reino de Dios y Jesús siempre enseñó el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver la próxima semana, muchísimos ejemplos de Jesús acerca del reino de Dios. Pero la, el dispensacionalista progresivo cree que el reino de Dios está presente, pero que no es totalmente consumado, sino que será consumado cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, me suscribo a esa postura por una razón, porque sí creo, en el caso personal, que a veces los estudiantes preguntan, ¿qué cree usted, profesor? Bueno, yo creo que el reino de Dios ya está presente, que el reino de Dios fue anunciado en el Antiguo Testamento, que el reino de Dios vino cuando Cristo vino acá, Cristo representa el reino de Dios, pero que la consumación final gloriosa del reino de Dios será cuando la segunda venida de Cristo se dé. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vemos hoy no es la demostración completa del reino de Dios. Indudablemente que la Biblia nos dice que todavía gobierna el maligno, el príncipe de este mundo, pero que sus días también serán terminados cuando el Señor Jesucristo regrese. Y eso lo enseñamos la clase pasada. Entonces, a ver si lo comprendimos. Pero hay un aspecto importante que vamos a ver, en la cual no vamos a compartir con este autor para que no se confundan, pero lo vayan leyendo ustedes. Lo que lo comparten está bien. Yo creo totalmente que el reino milenial es literal. Esa es una postura personal. Creo, como los dispensacionalistas, que es literal. En el caso de los amilerianistas, consideran que es algo más bien como espiritual. No sé si eso les ayuda o les confunde. No les debe confundir. No les debe confundir. Para que tengan una idea, a partir de esta clase, yo les voy a estar dando y se les proveyeron algunos libros en el grupo para que ustedes puedan tener siempre una mesa servida. Una mesa servida. ¿Y por qué es importante? Porque es importante de que ustedes puedan tener claridad, que el estudiante tenga claridad de qué creen este grupo y qué creen este grupo y qué cree usted. ¿Qué cree usted? Entonces, conclusión. Creo
que el reino de Dios ya está establecido con nosotros, pero que la consumación estamos a punto de verla y esperamos ese día. Y no pierdan ustedes la esperanza. Amén. Bueno, queridos, ¿alguna pregunta, Kenia o Patti, por lo menos los que están acá? ¿Alguna duda, Kenia? Sí, ¿Alguna pregunta? profesor, cuando habla de la amilenialista de los 1000 años, que es a nivel espiritual y no terrenal, ¿a qué se refiere allí entonces? Bueno, lo consideran ellos como un estado y lo vamos a mirar, solo me estaba anticipando a eso, como no literal, pueden ser 1000 años, pueden ser menos, no como una medida, no como un tiempo, como lo entendemos los dispensacionalistas, que son 1000 años y son 1000 años. Quizás para ellos pueden ser menos, pueden ser más, y es más un estado espiritual, un estado de comodidad y bienestar espiritual, y no tanto un estado medible de cronos, de tiempo, sino más un estado de paz y bienestar. Y no lo interpretan literalmente como un tiempo medible, como un tiempo medible. Otra postura que van a ver más adelante, solamente para que lo vean, pues indudablemente está la otra postura, el que no cree en, o algunos inclusive creen que ya estamos en el reino milenial. Yo digo, si este es el reino milenial, no lo quiero, no lo queremos. Sí, entonces, Pati, esa es una Ok, interpretación. gracias. El dispensacionalista interpreta literal. 1000 años son 1000 años. El amilenista lo interpreta en sentido figurado. Pueden ser 1000, pueden ser menos, pero no como cronos, que es tiempo en griego, sino como un estado de paz, de tranquilidad y de reposo. Una condición espiritual y no tanto un tiempo establecido. Pregunta genial. Sí, sí, doctor. Hay algo que leí en el material, ¿verdad? De la clase pasada y que me causó ruido porque creo que es algo como que lo hemos estado viviendo ahorita, por lo menos en nuestro país actualmente. Y es lo que es lo del posmilenialismo. Ujú. Veo una corriente aquí en el país, por lo menos de muchos pastores, o sea, y eso como que me causó ruido, de muchos pastores que afirman la necesidad de involucrar a la gente en las esferas de gobierno para que Sí. puedan cambiar esas instituciones o de punto de vista. Entonces, cuando leí eso, como que porque a veces, muchas veces, o sea, yo siempre no es como que confusión, sino que siempre ha habido como no sé, no quisiera decir, no tanto un respeto, sino como una postura muy marcada, sobre todo en nuestro país, ¿no? Acerca de eso. Entonces, cuando lo leí, pude como que de alguna manera u otra entender, pero sí me gustaría como conocer un poquito más de Esta eso, pastor. teología se llama la teología como dominacionalista, del dominio, de los 7 montes. Y esa postura de los 7 montes o las 7 esferas ha venido agarrando fuerza, sobre todo en movimientos neopentecostales. Y se refiere a la participación en esferas como el gobierno, la cultura, el teatro, el cine, la literatura, las influencias de poder. Y a mí me sorprende pues que en países como los nuestros se abracen tanto esas teologías. Pero hay una razón clara. Las dos teologías han sido muy abrazadas en Latinoamérica, Kenia. Una de las teologías que fue muy abrazada en Latinoamérica fue la teología de la liberación. Eh, bueno, porque muchos lograron calar a nivel de lo que es la parte sociológica de la pobreza, la escasez. Entonces los teólogos de la liberación lograron entrar muy fuerte en Latinoamérica, a nivel de universidades cristianas y eso. Pero ahora lo que es el neopentecostalismo, con el movimiento apostólico en nuestros países, la teología de la dominación eh, ha agarrado mucha fuerza, porque la teología de la dominación busca eh, el reino de Dios ya está aquí. Entonces, como el reino de Dios está aquí, tú tienes que hacerse de las cosas a la fuerza porque estás en el reino de Dios, porque eres rey y eres sacerdote. Esa teología es agresiva
y se da en el contexto neopentecostal, mayormente en estos movimientos que han buscado tomar ciertas posturas y posiciones de poder, de poder. Entonces, y también otra cosa, Kenia, importante, que eso es bueno, lo vamos a estudiar, nos quedan 5 semanas más, 6 semanas más, 5, lo vamos a estudiar, es que como la teología predominante en América Latina ha sido la teología dispensacionalista, y la teología dispensacionalista es porque se ve la historia de la humanidad por dispensaciones. Y como esa ha sido la teología dominante desde que comenzó la iglesia pentecostal en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Y luego ha resurgido la teología ha tomado como fuerza ahora un poco la teología calvinista. Yo no la llamo la reforma, pero a nivel de iglesias pentecostales ha surgido el neopentecostalismo con la teología dominante. Y son la teología de los 7 montes. Y tienen inclusive una exégesis basada en el Antiguo Testamento acerca de los montes que conquistó el pueblo de Israel. Entonces, cada nación representa algo. Por ejemplo, los fereceos, los jebuseos, los heveos, los eteos. Cada monte de eso representa una esfera. Y por lo tanto, es un análisis al Antiguo Testamento de entender que ya a nosotros nos fue entregado eso. Y nosotros, como nos fue entregado, tenemos que poseerlo. Y no es que todo esté mal, no es que todo esté mal. Dios nos ha dado las cosas. Pero lo que sí está mal es una interpretación de desbalancearse y empujar hacia allá. Entonces, ¿por qué surgió esa teología? Y con este término surgió Kenia porque los pastores neopentecostales se han querido distanciar del dispensacionalismo y se han abierto más a esta nueva tendencia teológica. Tengo que tomar lugares, posiciones, económico, y ahí se ha solapado mucho la teología de la prosperidad y tenemos en eso una fuerte lucha. Hay un teólogo, es que nadie es perfecto. Se van a sorprender ustedes y estén preparados para eso, es la verdad. Ninguno, el único perfecto es Cristo. Por ejemplo, vimos en la clase pasada, Arcis Prun, un teólogo extraordinario. Para los que no somos calvinistas, tiene una postura calvinista. Por ejemplo, John MacArthur, que falleció también, creo que este año, el año pasado, un tremendo teólogo, pero de repente su postura teológica contra la mujer, pues era muy, muy, tú sabes, muy limitante. Pero bueno, John MacArthur es un teólogo, fue un teólogo dispensacionalista, pero progresivo, con lo que le acabé de explicar hace un momento. Entonces, de cada uno hay que tomar lo bueno. Por ejemplo, John MacArthur tiene una buena apología para lo que es la venida de Cristo y el rapto de la iglesia, porque era un teólogo muy duro, muy fuerte. Por lo menos en esos temas que él lo hizo muy bien, pues uno vale la pena estudiar, pero estén claros de que en otras cosas, pues no va a compartir con ustedes. Gracias por tu pregunta, Kenia, pero esa es mi respuesta. Los neopentecostales están tomando mucha fuerza. En Latinoamérica tenemos ese problema. Es que se ve muy vulnerable la gente y había un pensador venezolano que decía la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco la salva. Sí. Sí, pastor, Pati, y Una, sí, rapidito quiero decir algo, pastor, quizás a veces uno se siente confrontado también con el desconocimiento de eso, ¿verdad? Porque por lo menos cuando lo leí fue como que pude ver, oye, al fin entiendo de dónde viene como tal cosa, pues entonces, sí. gracias No, por... eso es Ujú. de tener mucho, no tener cuidado. Yo no diría que tener cuidado, porque cuando dice tengan cuidado es como tener miedo. No, al contrario, es lo que dice el apóstol Pedro, que debemos presentar defensa con mansedumbre. La palabra mansedumbre ahí es con firmeza. Ustedes siempre prediquen un mensaje centrado en Cristo y con una teología sana, sin irse a esos extremos, porque esos son los extremos que pregunta, hacen daño. Pati, terminamos contigo. sí, pero una pregunta si se puede contestar, ¿no? ¿Cómo ve Sí. la perspectiva ahora, por ejemplo, de Dante para presentarse como presidente de Argentina, pero sus conferencias, sus exposiciones, eh,
fue como un desequilibrio a la iglesia. Yo entiendo el propósito de él, pero hay mucha gente que está como resentida. ¿Qué puede darnos de su opinión? Bueno, mi opinión de eso es que todas esas cosas tienen que pasar. La razón es porque hay un culto, hay un autor que me gustaba mucho, ya falleció también, no sé por qué los buenos se mueren rápido. Eh, Tiller. Hay un libro de él que se llama sobre los falsos ídolos. Y Tommy T. Keeler, pastor en Nueva York, ah, presbiteriano, él decía que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que nosotros tenemos una tendencia desde el principio a idolatrar. Entonces, cuando surgen líderes carismáticos en nuestros contextos mayormente pentecostales o mayormente de esa línea, y no siempre pentecostales, hay un culto a la personalidad. Y eso es peligroso. Llega un punto en que Dios mismo se encarga de llevar a eso un camino sin retorno. Porque como Dios no comparte su gloria, y esas cosas tenían que pasar. Yo siempre que veo un ministerio muy fuerte y pido a Dios que tenga misericordia, porque a veces esos ministerios tienden al final, en alguna parte se estrellan. Y no sé por qué, pero la razón es porque el éxito a veces confunde, envenena. Es más peligroso el éxito que el fracaso. Es más peligroso. Entonces, hermana Patti, lo que yo le puedo decir es que si algunos están decepcionados, es normal. Y si algunos están ilusionados, también es normal. ¿Por qué? Porque, bueno, pusieron la mirada en una persona, ese es su estilo. Yo casi que creo que él con esto está ganando más popularidad. Es una estrategia también de él como un líder. Sí, Y oramos al sí, Señor eso para pienso que yo. se encuentre con el Señor y haga un buen trabajo, porque ¿qué pasa? Lo que sí es, esto es tremendo, es una mancha para, es decir, cuando la iglesia pudiera estar más enfocada en, sea calvinista o arminiana, ganando personas para Cristo, y si no quiere ganar, por lo menos educar a la gente, que la iglesia comience a pelear o discutir por cosas de estas, de verdad que la canción de Marco Vidal creo que ahí suena muy bien, y la de René González sobre la iglesia. Entonces, esa es mi opinión, Ana Pati, que ustedes que tienen Perfecto. corazón sencillo, Gracias. sigan siendo sencillos y sirvan al Señor, aférrense a la palabra y den testimonio y sigan el modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento hasta donde puedan. Pero Amén. estos líderes Gracias, pastor. no va a pasar así Perdón. porque son humanos, todos somos humanos, pero el culto a la personalidad es muy peligroso, es muy peligroso, es un ídolo letal. ¿Qué tal si oramos? Terminamos por esta clase. He orado al Señor para que nos dé entendimiento, que ustedes puedan tener una base sólida. De algo sí que quisiera que ustedes estén claros es que el reino de Dios está con nosotros. Es decir, porque si uno no acepta eso, aceptaría que el reino de Satanás te gobierna, pero no. El Señor dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que Cristo es rey, no hay ninguna duda. Y que viene como rey, tampoco hay duda. Así que algunas aproximaciones teológicas no nos van a hacer desistir de esa centralidad del Evangelio. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Padre, gracias por este día, por los estudiantes que van a ver esta clase, por cada pastor, cada maestro que enseña. Señor, y el objetivo de esta clase no es discutir sobre filosofías o teologías, sino es poner un fundamento y que los estudiantes se enamoren de ti, te amen a ti, te sirvan a ti y te reconozcan como Rey y Señor. Eres el Rey de nuestras vidas y eres el Señor de nuestras vidas. Y el reino de Dios ha llegado a nosotros. Gracias porque vivimos en tu reino, Señor. Y anticipamos tu venida. La anticipamos, la anhelamos y la esperamos, Señor. Hoy más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, me espero verlos en la siguiente clase. Por favor, los veo allí. Va a estar muy buena. Gracias. Feliz Saludos. noche Que haya para luz todos. para esa clase. Amén. Amén.